Hola, mi nombre es Grecia Castro Serrano. Soy alumna de la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal del segundo grado Grupo 1 y el curso se llama Estrategias para el Desarrollo Socioemocional. El día de hoy estaremos entrevistando a la periodista Grecia Castro Serrano, que nos trae una noticia sobre las habilidades socioemocionales en educación preescolar. Y díganos cuál fue el motivo por el que decidió trabajar estrategias de educación socioemocional en sus alumnos. El motivo por el que decidí trabajar estas habilidades fue a consecuencia del resultado obtenido de algunas herramientas sustanciales, como la observación y el análisis de una entrevista aplicadas durante la primera jornada de observación, para conocer las habilidades que presentan los alumnos de edad preescolar del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, permitiendo analizar las áreas de oportunidad que presentan los alumnos en educación socioemocional, de las cuales solo se seleccionaron dos: el autocontrol y la autoconciencia emocional, para trabajarlas y reforzarlas durante la segunda jornada de prácticas. Y díganos, ¿cuál es el fundamento de las actividades planeadas? El nombre de la estrategia socioemocional es Yo Siento y se fundamentó en dos autores. El primero fue la Secretaría de Educación Pública y el segundo en una psicóloga. La CEP 2017 nos menciona que las historias, canciones y rimas pueden ayudar a los niños a dar nombre a las emociones y sentimientos, compartir con otros compañeros y percatarse que otros niños también sienten lo que ellos. Conocer las historias que se generan en el aula los ayuda a tener más claros sus pensamientos y sentimientos. Debemos proponer que comenten acciones o escenas específicas de algunos cuentos o canciones que aborden emociones como el disfrute, el miedo, la tristeza, el enojo. Y hacer preguntas como, por ejemplo, ¿por qué los personajes sentían miedo? ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Qué ha hecho cuando has sentido miedo? La dramatización y el juego de roles son una estrategia que puede ser útil para hablar, compartir y aprender a regular conductas. El Centro Especializado en Psicología, Neuropsicología, Neurosensorial, Logopedia, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional y Fisioterapia Pediátrica nos recomienda trabajar con una técnica llamada tiempo fuera positivo, pero que es más bonito para los niños llamarle su rincón de la calma. Este rincón es un recurso que ayuda a los niños a pasar por las emociones cuando suceden cosas que les sacan de sus casillas o les ponen nerviosos, para que puedan recuperar la serenidad. Es un recurso de muy sencilla aplicación, pero que requiere de ser usado con frecuencia para que se genere el aprendizaje y el hábito positivo. Servirá para potenciar en los niños inteligencia emocional y por lo tanto la regulación de sus emociones. ¿Y cuáles fueron sus resultados? Por favor, compártanos la experiencia. Lo más relevante de la aplicación de las actividades en el inicio fue la lectura del cuento El monstruo de colores. A los alumnos les encantó muchísimo esta actividad. Participaron respondiendo las preguntas sobre cómo había ordenado sus emociones el monstruo y qué emociones había tenido durante el cuento, y en el desarrollo de la estrategia los invité a identificar qué emociones presentaban algunas personas. Eso lo realizaron a través de la observación de unos recortes de personas que se mostraban tristes, felices, con miedo o enamorados. Como segundo momento del desarrollo se llevó la actividad del emocionómetro, la cual fue una actividad muy acertada, porque los alumnos lograron expresar lo que sentían en ese momento y fueron explicando por qué se sentían de esa manera.
Solo fue en el caso de dos alumnos que se sentían tristes, uno con miedo y otro confundido, porque no sabía lo que sentía. Se realizó una actividad con los alumnos donde expresaron por qué se sentían tristes. Y para que pudieran cambiar ese sentimiento, se trabajó con el banco de las emociones, donde debían de cambiar la emoción de tristeza a la emoción de felicidad. Algunos compañeros apoyaron en darle un abrazo a su compañero que se sentía triste, de esta manera para poder canjear las emociones. La actividad funcionó muy bien porque los alumnos decidieron cambiar su pinza al monstruo feliz, porque ya no se sentían tristes, gracias a que sus compañeros les habían dado un abrazo para que se sintieran más felices. En el último momento del desarrollo, se trabajó con el Rincón de la Calma. Se les explicó a los alumnos que nos sentaríamos ahí cuando se sintieran tristes, enojados o con miedo. Y se relajarían tomando los objetos que estaban en el rincón, como por ejemplo estaba un reloj de arena, un instrumento musical, que era una pandereta, una pelota antiestrés y un muñeco para abrazar. Nos sentamos ahí, pero cuando comenzamos con el resto de las actividades planeadas, se distraían yendo a agarrar los objetos, o sea que no respetaron que solamente se iría cuando se sintieran mal. Y tuve que retirar los objetos y guardarlos para que ellos no se distrajeran. El último día, que fue el cierre de la actividad, se presentó el cartel del semáforo. Se les explicó y se realizó lo que pedía el cartel. Aunque era una estrategia para controlar sus emociones, casi no funcionó. Considero que lo que más le gustó fueron los abrazos, porque cada que uno de los alumnos le pegaba a otro, yo les pedía que lo abrazaran y le pidieran una disculpa. Y entonces los alumnos solo realizaban eso, pero no realizaban lo que pedía el semáforo de las emociones. Para cerrar, se les repartieron cartas de la lotería. También esa actividad les encantó muchísimo. Me di cuenta que les encantaba jugar a la lotería y ganar. Y conforme iban ganando las partidas, les pedía que pasaran al frente y dijeran qué les ponía tristes, enojados o con miedo. Yo iba eligiendo a los alumnos que tenían que mencionar qué les ponía tristes, qué les daba miedo y qué les ponía enojado. Solo fue el caso de un alumno, el cual se llama José, al que le dio muchísima pena expresarse y no logró decirme qué le ponía triste, porque él solo contestó que le ponía triste estar triste. Lo que obtuve del instrumento que yo apliqué, el cual fue una rúbrica, es que el 8% de los alumnos no logra identificar las emociones que sienten otras personas. El 12% de los alumnos requiere ayuda para expresar lo que siente y el 4% presenta dificultad para hacerlo. El 12% requiere ayuda para trabajar en armonía con sus compañeros de clase y el 4% presenta dificultad para hacerlo, por lo que recomiendo seguir poniendo en práctica estas estrategias de educación socioemocional para poder mejorar los resultados. El aprendizaje que obtuve fue que requiere tiempo para que los alumnos se puedan adaptar a las estrategias, como fue el Rincón de la Calma, porque al principio sí lo utilizaron, pero querían estar ahí sentados toda la clase agarrando todas las cosas que estaban ahí. Entonces necesitaban respetar las reglas de convivencia y familiarizarse con la estrategia para saber en qué momento usar el Rincón de la Calma.